La taza de café se estrelló contra el suelo de linoleum de la cafetería principal de Fort Bragg, salpicando un líquido oscuro sobre la impecable chaqueta de cuero de Tank Rodríguez. El enorme motociclista, de 1,93 metros y 136 kilogramos, se giró lentamente hacia la pequeña mujer que lo había chocado. Sus brazos, cubiertos de intrincados tatuajes de calaveras y llamas, se tensaron mientras la rabia crecía tras sus ojos inyectados en sangre. «Estúpida», resonó la voz de Tank en la cafetería, interrumpiendo al instante las conversaciones en las mesas cercanas. Extendió su enorme mano y agarró a Sarah Williams por el cuello de su uniforme. La mujer de 36 años, de apenas 1,60 metros, con el pelo castaño recogido en un moño pulcro, temblaba mientras tartamudeaba disculpas. Otros 6 miembros de la pandilla de motociclistas Lobos de Hierro rieron a carcajadas desde su mesa, golpeando los puños y gritando palabras de aliento mientras su líder levantaba ligeramente a la mujer del suelo. La cafetería, repleta de jóvenes soldados y personal de la base almorzando, se sumió en un silencio incómodo. Nadie se movió para intervenir. Los Lobos de Hierro tenían fama de violentos, algo que se extendía mucho más allá de las puertas de Fort Bragg. Interferir en su entretenimiento a menudo resultaba en fracturas de huesos o algo peor. Tank atrajo a Sarah hacia sí. Su aliento olía a whisky y cigarrillos al bañarla en la cara. Mantenía la mirada baja. Su lenguaje corporal denotaba sumisión y miedo. No tenía ni idea de que esta mujer había hecho llorar y suplicar en la oscuridad a los guerreros más fuertes, y Tank Rodríguez había sido uno de ellos. Antes de continuar con este impactante encuentro, siento genuina curiosidad. ¿Alguna vez han presenciado a alguien juzgar completamente mal a otra persona basándose en su apariencia? Tal vez hayan visto a una persona tranquila revelar increíbles habilidades ocultas al ser presionada demasiado. Compartan experiencias similares en los comentarios. Leo todos y encuentro estos giros argumentales de la vida real absolutamente fascinantes. Y si las historias sobre héroes anónimos y guerreros que se esconden a plena vista te resuenan como a mí, por favor, da las gracias para apoyar nuestra misión de sacar a la luz más de estas impactantes historias reales. Tu apoyo nos ayuda a honrar a los protectores silenciosos que caminan entre nosotros. Sarah Williams llevaba 8 meses trabajando en la cafetería de Fort Bragg, llegando cada mañana a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno a los cientos de soldados que entraban por las puertas. Sus movimientos eran precisos y eficientes mientras se desplazaba entre las mesas, balanceando múltiples platos con una facilidad que parecía casi mecánica. La mayoría de la gente la veía como una simple empleada de servicio invisible, alguien que llenaba tazas de café y recogía las mesas sin merecer una segunda mirada. Los Lobos de Hierro habían entrado rugiendo al aparcamiento 20 minutos antes. Sus Harley Davidson anunciaban su llegada con un rugido ensordecedor. Se adueñaron de la gran mesa en el centro de la cafetería, desplegándose como si fueran los dueños del lugar. Tank Rodríguez se sentaba a la cabecera. Su enorme figura hacía que la silla estándar de la cafetería pareciera un mueble infantil. Los demás motociclistas le obedecieron con naturalidad, y su lenguaje corporal mostraba una clara jerarquía dentro del grupo. Cuando Sarah se acercó a su mesa para tomar nota, se colocó automáticamente en un ángulo que le permitía ver claramente todas las salidas, una sutil precaución táctica que pasó desapercibida para los motociclistas alborotadores. Tank exigió un servicio especial, extendiendo la mano para tocarla inapropiadamente mientras ella intentaba anotar sus pedidos. Sarah se apartó con un movimiento fluido que pareció accidental, pero demostró una destreza de pies perfecta, manteniendo el equilibrio y la bandeja de servir perfectamente nivelada. «Mira por dónde vas, zorra», gruñó uno de los motociclistas cuando evitó la mano de Tank. El grupo se rió, interpretando su rápido movimiento como una torpeza nerviosa en lugar de la técnica de evasión practicada que en realidad era. Tank entrecerró los ojos, interpretando su evasión como un insulto personal a su autoridad. Sarah regresó minutos después con el café, moviéndose entre los motociclistas con precisión, pero Tank tenía otros planes. Mientras ella se inclinaba para dejar su taza sobre la mesa,
Él extendió el brazo deliberadamente, haciendo que la taza volara. El café caliente le salpicó la chaqueta de cuero, y él se levantó de un salto con fingida indignación. «Mira lo que has hecho», rugió, agarrándola antes de que pudiera retroceder. «Esta chaqueta costó más de lo que ganas en un mes. Vas a pagar por esto». «Lo siento mucho, señor», susurró Sara, con voz apenas audible. «Por favor, fue un accidente. Te traeré una toalla». Tank la agarró con más fuerza por el cuello y la zarandeó como a una muñeca de trapo. Los demás lobos de hierro ulularon a carcajadas, golpeando la mesa con los puños. «Tiene que aprender algo de respeto, Tank», gritó uno de ellos. «Muéstrale lo que pasa cuando alguien les falta el respeto a los lobos de hierro». Mientras Sara luchaba por mantenerse en pie, su manga se subió ligeramente, revelando viejas cicatrices de quemaduras de cuerda en su muñeca. Las mangas de compresión que usaban las militares, diseñadas con tecnología avanzada de absorción de humedad para condiciones de combate extremas, ayudaban a disimular la mayoría de las marcas, a la vez que proporcionaban soporte terapéutico para el daño nervioso causado por posiciones de estrés prolongado. El tejido especializado, desarrollado originalmente para fuerzas de operaciones especiales, costaba 3 veces más que las alternativas civiles, pero era esencial para el tratamiento de lesiones crónicas que nunca sanaban por completo. Tank notó su intento de bajar la manga y soltó una carcajada. «¿Qué pasa? ¿Tienes algún secreto ahí abajo? Quizás alguna marca». Tiró con más fuerza del cuello de su camisa, haciendo que varios botones se le saltaran. «Veamos qué más escondes». La respuesta de Sara fue sutil pero significativa. En lugar de retroceder presa del pánico, como harían la mayoría de las víctimas, cambió el peso del cuerpo y giró el hombro para reducir la presión en su garganta. Era una técnica básica de sierra: supervivencia, evasión, resistencia y escape, pero ejecutada con tanta sutileza que parecía un simple retorcerse. El sargento Mitz, un joven policía militar de servicio en la cafetería, dio un paso al frente desde su puesto cerca de la entrada. Su mano se dirigió instintivamente a la radio, pero su supervisor, que observaba desde el otro lado de la sala, negó bruscamente con la cabeza. Los lobos de hierro eran técnicamente civiles, e intervenir en un altercado menor podría acarrear trámites complicados y posibles demandas. Además, todos sabían que los motociclistas tenían contactos con algunos de los altos mandos, quienes apreciaban sus contribuciones caritativas a diversos eventos de la base. La ira de Tank aumentó al sentir la sutil resistencia de Sara. De pie, se alzaba sobre ella como una montaña de cuero y músculos. ¿Te crees duro? ¿Crees que puedes faltarme al respeto? Apretó la mano libre en un puño del tamaño de un jamón pequeño. «Por favor, no me obligues a hacer esto», dijo Sara en voz baja. Y por primera vez, algo en su voz hizo que Tank se detuviera. No era miedo ni súplica. Era un tono frío y monótono que sugería inevitabilidad más que amenaza. Pero el momento pasó rápidamente. Su rabia superó cualquier instinto de precaución. La empujó con fuerza contra la pared más cercana, esperando que tropezara y cayera. En cambio, Sara rodó con el impacto, girando su cuerpo para disipar la fuerza de una forma que denotaba incontables horas de entrenamiento. Terminó de pie, apoyada contra la pared, pero ilesa, con las manos en alto en un gesto apaciguador. «¿Viste eso?», murmuró Racer, el miembro más antiguo de los lobos de hierro, al motociclista que tenía a su lado. La forma en que se movía, pero su observación quedó ahogada por las burlas de los demás. Tank avanzó hacia Sara, con la cara roja de furia y vergüenza porque su empujón no la había derribado. La cafetería se había quedado en completo silencio, salvo por el zumbido de los refrigeradores y el lejano traqueteo de los platos que se lavaban en la cocina. Todas las miradas estaban puestas en el enfrentamiento. Algunos soldados grababan con sus teléfonos a pesar de las normas que lo prohibían. «Tank, espera», gritó Racer, con algo que le rondaba la cabeza. La postura de la mujer, la forma en que mantenía el peso sobre las puntas de los pies,
la posición de sus manos, todo le resultaba familiar de una forma que le ponía los pelos de punta. Pero Tank no podía escuchar. Le lanzó a Sarah un puñetazo fulminante que habría noqueado a la mayoría de los hombres, y mucho menos a una mujer menuda. Pero Sarah no estaba allí cuando llegó su puño. Se había desplomado y girado usando una técnica de redirección que hizo que el impulso de Tank lo llevara más allá de ella. Este tropezó, se apoyó en una mesa y giró con una mirada asesina. Posición alfa. Ladró Sarah de repente, las palabras escapando sin que pudiera contenerse. Fue una respuesta instintiva al verse rodeada mientras 3 motociclistas más se movían para flanquearla. La orden usada en el entrenamiento de SEAL para indicar una formación defensiva específica no significaba nada para la mayoría de los observadores de la cafetería, pero le provocó un escalofrío a Racer durante el forcejeo. La manga del uniforme de Sarah se rasgó, revelando cicatrices más extensas, las distintivas quemaduras de cuerda, propias de un tipo muy específico de entrenamiento de contención. No eran marcas de abuso ni autolesiones, sino el daño calculado de los ejercicios de escape y evasión donde los estudiantes aprendían a liberarse de diversas ataduras. El patrón era exclusivo de los programas de entrenamiento militar avanzado. «Conozco esa postura», susurró Racer con urgencia a otro motociclista. «La he visto antes. ¿Pero dónde?» Su mente repasó rápidamente los recuerdos de su servicio militar, intentando ubicar los movimientos familiares. Había algo en la forma en que distribuía su peso, el ángulo específico de su guardia que le traía recuerdos que preferiría olvidar. La ira de Tank había llegado a su punto álgido. «Sujétenla», ordenó, y 2 motociclistas se acercaron para sujetar a Sarah por los brazos. Ella se dejó sujetar, sin oponer resistencia mientras la inmovilizaban contra la pared. Parecía una rendición, pero Racer notó cómo colocaba los pies, cómo su respiración se mantenía controlada a pesar de la situación. Estaba eligiendo no luchar, no era incapaz de luchar. «Vas a aprender lo que pasa cuando les faltas el respeto a los lobos de hierro», gruñó Tank, volviendo a cerrar el puño. «Y cuando termine, me pedirás que me pagues mi chaqueta y todo lo que quiera». La tensión en la cafetería era eléctrica. Los soldados de las mesas cercanas se habían puesto de pie, divididos entre su entrenamiento para ayudar y la realidad política de interferir con los lobos de hierro. Varios estaban grabando, sabiendo que lo que sucediera a continuación probablemente acabaría en redes sociales en cuestión de horas. Fue entonces cuando Tank cometió su error crucial. En lugar de golpearla, decidió darle una lección más personal. Su enorme mano rodeó el cuello de Sarah, presionándola con más fuerza contra la pared. Los 2 motociclistas que la sujetaban de los brazos rieron, aflojando ligeramente su agarre al asumir que estaba sometida. La respuesta de Sarah fue inmediata pero controlada. Usando una técnica que se enseña en los cursos avanzados de SEAL, cambió su peso y creó espacio entre su garganta y la palma de Tank mientras parecía forcejear sin poder hacer nada. Sus manos subieron hasta su muñeca, no arañando frenéticamente, sino encontrando puntos de presión específicos que la obligarían a soltarse si se presionaban. «Tank, para». La voz de Racer sonó aguda con un repentino reconocimiento. «Mira sus manos, la forma los está posicionando». Un tanque se perdió en su ataque de poder, aumentando la presión en su garganta. El botiquín médico táctico montado debajo de la mesa 7 captó la visión periférica de Sarah. Agentes hemostáticos de grado militar y suministros de traumatología de emergencia requeridos por las regulaciones de la base. Estos coagulantes avanzados, desarrollados para la medicina de campo de batalla con un costo 15 veces mayor al de los civiles, podían detener hemorragias graves en segundos. Equipo estándar dondequiera que trabajaran veteranos de operaciones especiales, incluso en cafeterías aparentemente tranquilas. Calculó distancias y tiempos de respuesta automáticamente, su mente repasando escenarios de escalada a pesar de su determinación de evitar la violencia. Tank se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. «¿Qué pasa? ¿No puedes respirar? Quizás la próxima vez mires por donde caminas».
La jaló ligeramente hacia adelante y luego la golpeó contra la pared. El impacto hizo que la camisa de su uniforme se rasgara aún más. El sonido de la tela al rasgarse se escuchó nítido en la silenciosa cafetería. Las manos de Sara se apretaron sobre su muñeca, y por un instante, Tank sintió la verdadera fuerza escondida en su pequeño cuerpo. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero el orgullo y la multitud que observaba le impidieron retroceder. Tiró de ella, el uniforme rasgado, intentando humillarla aún más. La tela cedió con un sonoro desgarro, dejando al descubierto su hombro izquierdo y la parte superior del pecho. La mano de Tank se congeló en medio del movimiento mientras las luces fluorescentes iluminaban lo que revelaba el uniforme rasgado. Allí, tatuado en la piel con cicatrices justo debajo de la clavícula, había un tatuaje que heló la sangre de Razer. La punta de flecha de la Fuerza Delta era inconfundible. Su forma distintiva era conocida por cualquiera que hubiera servido en operaciones especiales. Pero fueron las marcas adicionales las que transformaron la ira de Tank en algo completamente distinto. El número 77 estaba debajo de la punta de flecha y debajo de esta, en letras pequeñas pero claras. Instructor fantasma de Seir. El nombre escapó de los labios de Razer en un susurro que bien podría haber sido un grito. Su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar. Tank, suéltala. Suéltala ahora mismo. Tank percibió el miedo manifiesto en la voz de Razer, pero no pudo procesarlo. Seguía mirando el tatuaje, intentando reconciliar mentalmente lo que veía con la pequeña mujer que tenía en sus manos. En la tipografía, la posición exacta, la forma en que la tinta se había asentado en el tejido cicatricial. Cada detalle coincidía con las descripciones que había oído susurrar en los momentos más oscuros de su carrera militar. A su alrededor, otros veteranos en la cafetería comenzaron a notar el tatuaje. Los teléfonos que habían estado grabando cambiaron el enfoque, enfocando la marca expuesta. Los susurros resonaron entre la multitud como olas. ¿Es real? Instructor 77 de Delta Force Seir. ¿No era ese el número de las historias? Sara permaneció inmóvil, sin fingir indefensión. Sus ojos, que antes estaban bajos y sumisos, ahora miraban directamente a los tanques, con una intensidad que lo hizo aflojar involuntariamente. No había ira en su mirada, ni miedo, solo una fría evaluación que le recordó algo. Algo de hacía 5 años. El recuerdo golpeó a Tank como un golpe físico. Una celda oscura, agua helada, posturas de estrés que hacían gritar sus músculos. Y a través de todo eso, una voz, tranquila, clínica, casi suave, explicando exactamente cuánto más podía soportar su cuerpo antes de romperse. Una voz que había atormentado sus sueños durante años. No, susurró Tank, apartando la mano de su garganta. Estás muerta. Dijeron que moriste. Después del programa, dijeron que todos los instructores fantasmas murieron en Afganistán. Sara se enderezó lentamente, ajustándose lo que quedaba de su uniforme roto con movimientos que, de repente, eran inconfundiblemente militares. Cuando habló, su voz tenía la misma autoridad serena que antaño hacía llorar a los marines más curtidos. La seguridad operativa ya no es lo que era, dijo Rodríguez. Usó su nombre real, no su apodo de motociclista, y Tank se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Aunque tengo curiosidad por saber cómo reconociste el tatuaje. Esa información era clasificada. Los 2 motociclistas que la sujetaban de los brazos ya se habían apartado. Sus rostros mostraban el mismo reconocimiento y miedo que se extendía por los rasgos de Tank. Uno de ellos, Sara lo recordaba como el cabo Michei del siglo XV, se tambaleó en su prisa por crear distancia. Señora. La voz de Michei se quebró como la de un adolescente. No lo sabíamos. Tank dijo que solo eras una camarera que le faltaba el respeto al club. No sabíamos que lo eras. No pudo terminar la frase. El cambio de atmósfera era palpable. Donde momentos antes había tensión y violencia anticipada, ahora había algo más cercano al terror.
El tipo de miedo primario que surge al reconocer a un depredador supremo que uno confunde con una presa. Las piernas de Tank parecieron ceder, y el enorme hombre cayó sobre una rodilla. No por respeto, aunque eso llegaría más tarde, sino porque su cuerpo simplemente no podía soportar su peso. Su mente se inundó de recuerdos que había pasado años intentando suprimir. La caja de aislamiento, el ahogamiento simulado, los juegos psicológicos que habían desmantelado todos los mecanismos de defensa que había construido a lo largo de su vida. Pero sobre todo, recordaba su voz, ese tono tranquilo, casi maternal, que lo había guiado a través de la peor experiencia de su vida. La voz que lo había destrozado y luego lo había reconstruido en algo más fuerte. La voz que a veces aún resonaba en sus sueños. Instructor fantasma. La voz de Tank era apenas un susurro. Lo siento. No lo sabía. Juro que no te conocía. No, eras tú. Los otros miembros de los Lobos de Hierro se quedaron paralizados, viendo a su intrépido líder arrodillarse ante una mujer de la mitad de su tamaño. Razer fue el siguiente en caer. Sus rodillas de 60 años golpearon el duro suelo de la cafetería con un crujido audible. Su rostro había pasado de pálido a ceniciento, y sus manos temblaban al inundar los recuerdos. Posición 7, susurró Razer, con las palabras saliendo atropelladamente. Día 4. El agua. Dijiste que podíamos aguantar más de lo que pensábamos. Tenías razón. Su voz se quebró en la última palabra. Uno a uno, los demás motociclistas comenzaron a reconocerla. No todos habían pasado por el entrenamiento de Siri, pero quienes sí lo habían hecho tenían expresiones de sorpresa mezcladas con algo cercano a la reverencia. Michei se había pegado a la pared del fondo, con los ojos abiertos por el miedo particular que se reserva para encontrarse con alguien que te ha visto en tu peor momento. Sara permaneció completamente inmóvil, dejándolos procesar lo que veían. Su uniforme rasgado revelaba no solo el tatuaje, sino una red de cicatrices que contaban su propia historia. Marcas de quemaduras de cajas calientes en el entrenamiento en el desierto. Cicatrices de presión de posiciones de sujeción. El mapa físico de alguien que había soportado todo lo que enseñó a otros a sobrevivir. Levántate, Rodríguez. La voz de Sara rompió el silencio atónito de la cafetería. No era una petición. Tank se puso de pie con dificultad, su enorme cuerpo temblando como una hoja. La voz de mando que usó despertó la memoria muscular de hacía 5 años, cuando ese mismo tono lo había guiado a través de 18 días de infierno. Señora, la voz de Tank le falló. ¿Cómo se disculpó por atacar a alguien que había reconstruido por completo tu comprensión de la resistencia humana? Alguien que te había mostrado los límites absolutos de tu cuerpo y mente, y luego te había enseñado a superarlos. No lo sabías, dijo Sara simplemente. La seguridad operacional existe por una razón. Oficialmente, el instructor Ghost murió en un accidente de entrenamiento hace 3 años. El hecho de que reconozcas el tatuaje significa que alguien ha estado hablando indebidamente. El coronel Hayes eligió ese momento para entrar en la cafetería con su equipo de seguridad. El comandante de la base había sido alertado del disturbio, pero fuera lo que esperaba encontrar, no eran 6 motociclistas arrodillados en el suelo de la cafetería mientras uno de sus empleados de servicio de alimentos los observaba con el porte de un general. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Hayes, y luego se detuvo en seco al observar la escena. Sus ojos encontraron el tatuaje expuesto de Sara, y su rostro experimentó varias transformaciones rápidas. Confusión, reconocimiento y, finalmente, algo cercano al asombro. Mi fantasma visceral. Sara se giró ligeramente para reconocerlo. Coronel, esperaba evitar este tipo de atención. Se supone que debería ser muerto, dijo Hayes sin rodeos. Yo mismo leí el informe posterior a la acción. Accidente de entrenamiento, cuerpo recuperado, funeral con ataúd cerrado. Envié flores. Las flores eran bonitas, respondió Sara con una leve sonrisa. Rosas blancas,
Mis favoritas. Hayes miró a Sara y a los motociclistas arrodillados, reconstruyendo lo sucedido. ¿Estos hombres te atacaron? ¿Un malentendido?, preguntó Sara con calma. El que reveló una brecha de seguridad. Estos hombres saben cosas que no deberían sobre programas clasificados. Tank recuperó la voz. Señora, nunca le dijimos a nadie sobre el programa. Nunca. Lo que pasó en Seir se quedó en Seir. Pero las historias. Todos los que pasaron por allí escucharon las historias sobre Ghost. La instructora que podía quebrar a cualquiera en 72 horas. La que sabía exactamente cuánto podía aguantar un cuerpo humano porque había aguantado más. El incidente de Yemen, susurró Michei desde su posición contra la pared. Dijeron que pasaste 4 meses en manos enemigas, que lo intentaron todo contigo, que cuando finalmente te devolvieron, pediste ser instructora para enseñar a otros lo que habías aprendido. La expresión de Sara no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Sargento Michei, ciclo 15, día 12. Te derrumbaste durante la fase de aislamiento. Claustrofobia que no habías revelado. Tuve que tomar una decisión de mando sobre si lavarte o seguir adelante. La nuez de Adán de Michei se balanceó al tragar. Te sentaste conmigo durante 6 horas en esa caja, hablándome, enseñándome a respirar. Podrías haberme sacado, haber terminado mi carrera. Pero no lo hiciste. Y ahora llevas los colores de los Lobos de Hierro, observó Sara. Interesante trayectoria profesional. No todos somos malos, dijo Racer en voz baja, todavía de rodillas. La mayoría somos veteranos. Tank fundó el club después de su baja. Hacemos viajes benéficos, ayudamos en el departamento de asuntos de veteranos, pero a veces, hizo un gesto de impotencia ante la situación actual. A veces aterrorizas a los trabajadores de la cafetería, terminó Sara. Dime, Rodríguez, ¿esto es lo que te enseñé? A usar tu fuerza contra aquellos que no pueden defenderse. Tank se estremeció como si lo hubiera golpeado. Tras el entrenamiento de Seir, Ghost lo había desmantelado hasta sus componentes esenciales, despojándolo de toda pretensión y mecanismo de defensa hasta que solo quedó la cruda verdad. Lo había visto llorar, rogar, negociar y finalmente, trascender sus propias limitaciones. La decepción en su voz ahora dolía más que cualquier golpe físico. No, señora. La voz de Tank estaba cargada de vergüenza. Nos enseñaste que la verdadera fuerza radicaba en proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Que la medida de un guerrero no residía en los enemigos que derrotaba, sino en las vidas inocentes que salvaba. Y sin embargo, aquí estás, dijo Sara en voz baja, usando la fuerza adquirida para intimidar a alguien que considerabas débil. Alguien que solo intentaba hacer su trabajo e irse a casa. La cafetería permaneció en silencio sepulcral. Todos los teléfonos seguían grabando, capturando un momento que se convertiría en leyenda en los círculos militares. El infame fantasma, que supuestamente murió hacía 3 años, de pie con ropa de civil rasgada mientras algunos de los motociclistas más duros de Carolina del Norte se arrodillaban ante ella como penitentes. Hayes se aclaró la garganta. Ghost, Sara, tenemos que hablar de esta situación. Las implicaciones de seguridad por sí solas son. Mínimo, interrumpió Sara. Estos hombres saben guardar secretos. Lo han demostrado durante 5 años. En cuanto a mi presencia aquí, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Mi supervisor conoce mi ubicación. Los parámetros de mi misión no han cambiado. ¿Misión? Hayes parecía confundido. Estás trabajando en mi cafetería. ¿Qué posible misión? Sara lo miró con una expresión que detuvo la pregunta en seco. Había capas de inteligencia militar que ni siquiera los comandantes de la base conocían, y Hayes era lo suficientemente astuto como para reconocerlas cuando rozaba una. Tank se llevó la mano lentamente a su chaleco, con movimientos cuidadosos y deliberados. El parche de los Lobos de Hierro cosido sobre su corazón se desprendió con una serie de pequeños ruidos al rasgarse. Lo sostuvo entre sus enormes manos por un momento,
observando el diseño del lobo gruñendo que había definido su identidad durante los últimos 5 años. Instructor Ghost, dijo Tank formalmente, quiero que sepa que lo que sucedió hoy no es lo que somos. No es lo que nos enseñó a ser. Dejó el parche sobre la mesa. Junto a ella. Reprobé tus lecciones. Me convertí exactamente en aquello contra lo que nos entrenaron para luchar. Alguien que usa el poder para abusar de los débiles. El gesto resonó entre los demás motociclistas. Uno a uno, empezaron a quitarse sus propios parches, colocándolos sobre mesas en una pila creciente de identidades entregadas. No era obligatorio, no se les pidió, pero de alguna manera se sentía necesario. Una penitencia por olvidar las lecciones fundamentales que les habían inculcado en la oscuridad del entrenamiento Siri. Sara estudió los parches un buen rato. Recójanlos, dijo finalmente. Todos. Los motociclistas parecían confundidos, pero obedecieron, cada uno recuperando su parche. Los lobos de hierro, dijo Sara lentamente. Podrían ser algo valioso. Veteranos ayudando a veteranos. Fuertes protegiendo a débiles. Esa es una misión valiosa. Si recuerdas por qué lo haces. Miró directamente a Tank. Rodríguez, te descompusieron y te reconstruyeron por una razón, no para convertirte en un depredador, sino en un protector. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa segunda oportunidad? La mano de Tank se cerró sobre su parche, y cuando levantó la vista, las lágrimas corrían por su rostro curtido. Lo haremos mejor. Lo juro por todo lo que nos enseñaste. Lo haremos mejor. Demuéstralo, dijo Sara simplemente. Hayes dio un paso al frente. Sara, necesitamos ofrecerte una disculpa formal por este incidente y deberíamos hablar de tu situación actual. Si puedes, me gustaría ofrecerte un puesto más adecuado a tus habilidades. Siempre buscamos instructores cualificados. Estoy justo donde necesito estar, repitió Sara. A veces, la mejor posición para observar es aquella desde la que todos ignoran. Las implicaciones de esa declaración flotaban en el aire. Racer fue el primero en comprender. No solo estás trabajando aquí, estás observando algo o a alguien. Sara no confirmó ni negó, pero su leve sonrisa fue respuesta suficiente. Caballeros, creo que tienen que hacer un examen de conciencia. Y Rodríguez, la próxima vez que quieras un café, intenta decir por favor. Tank esbozó una pequeña sonrisa entre lágrimas. Sí, señora. Los motociclistas salieron lentamente, deteniéndose para mirar a la pequeña mujer que los había transformado de soldados en supervivientes. Sara los vio irse y luego se giró hacia Hayes. Coronel, le agradecería que este incidente no apareciera en ningún informe oficial. Hayes asintió lentamente. Claro que tengo que preguntar. ¿Hay algo que deba saber? ¿Alguna amenaza para mi base? Su base es segura, le aseguró Sara. Mi presencia aquí es preventiva. Alguien que no debería andar suelto va a ser liberado pronto. Alguien que sabe cosas sobre el programa SEIR que podrían comprometer la seguridad nacional. Mi trabajo es estar aquí cuando aparezca. ¿Y vendrá aquí? Vendrá por mí, dijo Sara con seguridad. Siempre me culpó por haberlo quebrantado. No entendía que ese era el punto. Algunos salen de Siri más fuertes, otros simplemente salen enfadados. La cafetería empezaba a volver a la normalidad, aunque todos le dieron un gran susto a Sara cuando fue a buscar un uniforme de repuesto a la sala de profesores. La tela rasgada de su camisa original colgaba suelta, revelando aún el tatuaje que lo había cambiado todo. Al pasar junto a la mesa donde Tank había colocado su parche, se detuvo. Las cámaras de seguridad estaban colocadas en el punto justo para captarla desde ese ángulo. Cualquiera que revisara las imágenes la vería con claridad. En la cocina, apenas visible a través de la ventanilla de servicio, una luz roja parpadeaba en lo que parecía un detector de humo estándar, pero en realidad era algo mucho más sofisticado. 2 semanas después, Tank Rodríguez se encontraba ante un grupo de jóvenes veteranos en el hospital de veteranos,
con su parche de los lobos de hierro restaurado en su chaleco, pero de alguna manera luciendo diferente. Más humilde. La carrera benéfica que habían organizado había recaudado $30,000 para programas de tratamiento del TEPT. Quiero hablarles de respeto, dijo Tank a su público. Respeto de verdad. No el que exiges con los puños o con tu tamaño, sino el que se gana protegiendo a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Les contaré sobre alguien que me enseñó esa lección 2 veces. Una vez en una celda oscura hace 5 años. Y otra en una cafetería hace 2 semanas. En la cafetería de Fort Bragg, Sarah Williams seguía sirviendo café y recogiendo mesas. Su nuevo uniforme le quedaba perfecto y se había añadido una pequeña manga de compresión para cubrir las cicatrices más visibles. Para la mayoría de los observadores, volvía a ser invisible, solo una empleada de servicio más en su día a día. Pero el sargento Meads, que había presenciado el enfrentamiento, notó cosas que otros pasaban por alto. La forma en que siempre se posicionaba con líneas de visión claras. La sutil forma en que guiaba a ciertos visitantes lejos de las zonas restringidas. El hecho de que parecía memorizar cada rostro que entraba por la puerta. 3 meses después del incidente con los lobos de hierro, un hombre entró en la cafetería e hizo que las manos de Sarah se quedaran quietas sobre la cafetera que sostenía. Alto, delgado, con ese tipo de movimientos decididos que denotaban entrenamiento especializado. Sus ojos recorrieron la sala en un patrón que ella reconoció: entradas, salidas, posibles amenazas. Cuando esos ojos la encontraron, se entrecerraron ligeramente. El reconocimiento reflejó un destello en sus rasgos, seguido de algo más oscuro. Sarah dejó la cafetera con cuidado y tomó la toalla que llevaba en la cintura, rozando con los dedos el botón de alerta de emergencia oculto debajo. «Hola, Daniels», dijo en voz baja mientras él se acercaba. «Escuché que te dieron la libertad anticipada. Buen comportamiento, ¿verdad?» El exsargento Marcus Daniel sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hola, fantasma. Qué curioso encontrarte aquí. Creía que estabas muerta». Decepcionado y curioso, se sentó en una mesa vacía, indicándole que se uniera. «Verás, he pasado 3 años pensando en el tiempo que pasamos juntos, en lo que hiciste, en las lecciones que enseñaste, y he llegado a algunas conclusiones». Sarah permaneció de pie, con todos los músculos preparados a pesar de su aspecto relajado. A su alrededor, la cafetería seguía su ritmo normal, ajena a que 2 de las personas más peligrosas de la sala se reunían. «Guárdate tus conclusiones», dijo Sarah con calma. «Fracasaste, Seir, porque no pudiste aceptar la verdad fundamental de que desmoronarse es necesario para construir. Te lo tomaste como algo personal. Por eso intentaste vender secretos del programa a agentes extranjeros». «Supuesto», corrigió Daniels. «Nunca probado. Al igual que tu muerte, al parecer, nunca se probó». El botón de emergencia bajo los dedos de Sarah estaba frío. Una pulsación y la base se bloquearía. Pero Daniels aún no había hecho nada. Técnicamente no había amenazado a nadie. Solo era un veterano tomando café en una cafetería pública. «Hay fantasmas que es mejor no tocar», dijo Sarah finalmente. «Hay lecciones que es mejor dejar en el pasado». Daniel se levantó lentamente, dejando caer un billete de $20 sobre la mesa. «Oh, no estoy de acuerdo. Creo que es necesario revisar algunas lecciones. Es necesario enterrar a algunos fantasmas adecuadamente. Nos vemos por ahí, instructor. Después de todo, ahora no tengo nada más que tiempo». Mientras se alejaba, Sarah notó un pequeño detalle que le heló la sangre. Parcialmente oculto detrás del cuello de su chaqueta había un tatuaje, no militar, sino algo más nuevo. Una serie de números que correspondían a las coordenadas del mapa. Los reconoció al instante. La ubicación de las instalaciones de entrenamiento clasificadas de Seir, donde había pasado 2 años rompiendo y reconstruyendo a los mejores guerreros de Estados Unidos. Su mano se movió hacia su teléfono,
escribiendo un mensaje que pasaría a través de canales cifrados a los encargados que supuestamente no existían. Fénix está activo. En la oficina de seguridad, cámaras que se suponía que no existían grabaron cada ángulo. El software de reconocimiento facial que no estaba en ningún presupuesto oficial confirmó las identidades. Confirmación de que Ghost se ha puesto en contacto con Fénix. Inicialice el protocolo 7. Sarah Williams continuó limpiando las mesas, con movimientos pausados y profesionales. Para cualquiera que estuviera mirando, ella era solo una trabajadora de la cafetería terminando su turno. Pero bajo el exterior tranquilo, el agente conocido como Fantasma estaba calculando distancias, ángulos y probabilidades. La guerra que había estado librando nunca había terminado realmente. Acababa de pasar de celdas oscuras y posiciones de estrés a la iluminación fluorescente de una cafetería militar. Y ahora, con Fénix caminando libre y conociendo su ubicación, el verdadero juego estaba por comenzar. Pensó en Tank Rodríguez y sus lobos de hierro, en las lecciones aprendidas, olvidadas y aprendidas de nuevo, en la fuerza y la debilidad, en los depredadores y protectores, en la delgada línea entre derribar a alguien y fortalecerlo. Mientras marcaba la salida del día, Sarah se permitió echar un último vistazo a la cafetería donde todo había cambiado, la mesa donde Tank se había arrodillado, el lugar donde su tapadera había sido descubierta, la puerta por la que su pasado acababa de regresar a su vida. Algunas guerras, murmuró para sí misma, en realidad nunca se ganan. Simplemente hacen una pausa entre las batallas.